Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 27 de enero de 2026, titulada Un sacrificio viviente. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por el privilegio de poder acercarnos a su palabra en esta mañana. Le pedimos que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos comprender su llamado a vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable para usted. Quite de nosotros toda distracción, todo orgullo y toda comodidad que nos impide entregarnos plenamente. Permita que su Espíritu Santo nos guíe en este repaso para que no solo aprendamos, sino que podamos ser transformados y que estemos siempre dispuestos a servirle con fidelidad. Padre, reciba nuestra vida y úsala para su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para empezar este repaso, vamos a recordar que la vida cristiana no se define solo por lo que creemos, sino por cómo nosotros respondemos al amor de Dios. La lección de hoy nos invita a mirar nuestra fe desde una perspectiva profunda y práctica. Una fe que se expresa en entrega, en servicio y en tener una relación viva con Cristo. Cuando hablamos de un sacrificio viviente, no estamos hablando de algo lejano o de algo simbólico, sino de una experiencia que tenemos a diario. Dios nos llama a vivir de tal manera que nuestra vida misma pueda ser un acto de adoración. Cada decisión, cada actitud y cada acción pueda reflejar a quién pertenecemos y para qué vivimos. Este repaso nos desafía a evaluar si nuestra fe es solo conocimiento o si se traduce en una vida consagrada. Más que añadir actividades, el Señor nos invita a que podamos entregarnos por completo, permitiendo que Él pueda dirigir nuestra mente, nuestro tiempo y nuestro propósito. Con este espíritu entremos en este estudio, pidiendo que Dios nos hable y nos muestre cómo nosotros podemos vivir plenamente para Él. El apóstol Pablo usa la metáfora del sacrificio para describir la vida cristiana entregada a Dios. En Romanos 12, versículo 1 y 2, llama a los creyentes a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y consagrados a Dios. Es decir, entregarse por completo a Él y no conformarse en los patrones del mundo. En Filipenses capítulo 2, versículo 17 y 2 de Timoteo 4, 6, Pablo ve su propia vida, incluso hasta la muerte, como una ofrenda derramada por Cristo, un ejemplo profundo de una entrega total al servicio de Dios. En 1 de Corintios 11:1, Pablo exhorta: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, remarcando que el sacrificio verdadero se ve en la imitación de Cristo en amor, en humildad y en obediencia. ¿Qué significa ser un sacrificio viviente? No se refiere al sacrificio del Antiguo Testamento con animales, sino a ofrecer toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestras acciones a Dios cada día. Esta entrega abarca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, transformado por la renovación de nuestros entendimientos en Cristo. El ejemplo de Pablo. Pablo considera que incluso su sufrimiento o muerte por Cristo era una liberación, una ofrenda derramada por amor a Dios. Esto nos enseña que el verdadero sacrificio no siempre es cómodo, pero sí significativo para el reino de Dios. La vida cristiana como servicio. La vida entregada a Dios se ve en compartir el Evangelio, mantener comunión con otros creyentes, estudiar su palabra y vivir con integridad.
Los primeros cristianos fueron ejemplo de esto, al compartir su fe activamente y abrir sus hogares para el estudio bíblico. La imitación de Cristo. Cristocentrísimo es el corazón de este sacrificio. Imitar su humildad, su servicio y su amor práctico hacia otros. Primera de Corintios 11:1. ¿Qué cambio completo necesitas hacer para que tu vida sea un sacrificio viviente para Dios? ¿Cómo afecta esto a tu relación con Cristo, con tu familia y con tu comunidad? ¿Pero qué significaría para ti sacrificar comodidades y egoísmo para poder seguir mejor a Cristo? La pregunta que tenemos en nuestra lección dice: Filipenses 2:17, 2 de Timoteo 4:6, Romanos 12:1 y 2 y 1 de Corintios 11:1. ¿Qué dice Pablo en estos pasajes que ya le estuve leyendo? Pablo describe aquí la vida cristiana como una entrega total y consciente a Dios, usando el lenguaje de sacrificio y del ejemplo personal. Cada texto aporta un matiz distinto, pero todos apuntan a la misma idea central. En Filipenses 2:17, Pablo dice que estás dispuesto a ser derramado en libación, sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. Aquí expresa que su vida, su servicio y aún su sufrimiento los considera una ofrenda para Dios y lo hace con gozo, no con queja. En 2 de Timoteo 4:6 nos afirma: yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo reconoce que su vida llega al final, pero no lo ve como una derrota, sino como una ofrenda final entregada fielmente a Dios. Su muerte es el cierre de una vida consagrada. En Romanos 12:1 y 2, aquí exhorta a los creyentes a presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradables a Dios, y a no conformarse con este mundo, sino a ser transformado por la renovación de la mente. Aquí Pablo nos enseña que el sacrificio cristiano no es morir físicamente, sino vivir diariamente para Dios, permitiendo que Él transforme nuestra manera de pensar y de vivir. En 1 de Corintios 11:1 dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos exhorta a sí mismo, más bien, invita a seguir su ejemplo, porque él sigue a Cristo. La vida sacrificada es una vida que refleja el carácter de Jesús. En todos estos textos, Pablo nos enseña que la vida cristiana es una ofrenda continua, no ocasional. Que el verdadero sacrificio es vivir para Dios con fidelidad, incluso cuando implica sufrimiento. El creyente es llamado a entregar su cuerpo, su mente y su voluntad a Dios. El ejemplo personal que tiene poder cuando está alineado con Cristo. Pablo nos muestra que un sacrificio viviente es una vida rendida, transformada y usada para la gloria de Dios, desde el primer día hasta el último. El apóstol expresó una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o el morir, como parte de su servicio a Cristo. Filipenses 1, versículo 20 al 23. Ahora sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación. Esta imagen se basa en una antigua práctica consciente de derramar un líquido sobre como aceite, vino, agua, como ofrenda para Dios. Ver por ejemplo en Génesis 35:14, Éxodo 29:40, Salmo 23:15 al 17. El aparente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción. Podemos recordar la acción de María al ungir la cabeza y los pies de Jesús con el perfume de nardo puro.
de mucho precio. En Marcos 14:3, 9, Juan 12:13. Aunque no se trataba de una libación apropiadamente, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. Si Pablo hubiera dicho, si Pablo hubiera sido ejecutado por proclamar el Evangelio, se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios, dado que en el Antiguo Testamento las libaciones suelen acompañar los sacrificios. Podemos ver en número 15 del 1 al 10 y 28 del 1 al 15, Pablo consideraría la entrega de su vida como el cumplimiento adecuado del sacrificio y el servicio de los creyentes de Filipos, quienes por la fe habían decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo. Podemos ver también Romanos 12:1. Los primeros cristianos, incluidos los de Filipos, compartían activamente su fe, iban difundiendo el Evangelio de casa en casa. Hechos 5:42. Abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras, eran capaces de fundamentar con las Escrituras lo que ellos creían. Nuestros pioneros adventistas hicieron lo mismo. En lugar de depender de los pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, compartían su fe, daban estudio bíblico y preparaban a las personas para el bautismo. Cuando el pastor volviera a visitarlo, con gran sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, trabajaban para difundir el Evangelio. ¿Nosotros deberíamos hacer menos? Este pasaje desarrolla que entiende Pablo por un sacrificio verdadero y nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. La imagen de la libación en Pablo. Pablo usa la figura de ser derramado en libación en Filipenses 2:17, una práctica del Antiguo Testamento donde se derramaba un líquido valioso como ofrenda a Dios. No se recuperaba porque se entregaba por completo. Con esta imagen, Pablo está diciendo que su vida no le pertenece. Si su muerte sirve para fortalecer la fe de otros, vale la pena. Su posible martirio no sería una tragedia, sino un acto de adoración. Por eso, aunque en Filipenses 1:20 al 23 expresa la tensión entre vivir o morir, aquí nos deja claro que ambas opciones son servicios a Cristo. La conexión con Romanos 12:1. Pablo ve su vida como la libación, pero la fe de los creyentes como el sacrificio principal. Es decir, que los filipenses vivían para Dios como sacrificio vivo. Pablo, si moría, sería el complemento de ese sacrificio. El mensaje es poderoso. Dios se glorifica tanto en la vida fiel como en la muerte fiel. El ejemplo de los primeros cristianos. El texto recuerda que los primeros creyentes compartían su fe activamente, abrían sus hogares, enseñaban las palabras, no dependían solo de pastores o líderes. Ellos entendieron que ser cristiano no era solo creer, sino entregarse. Nuestros pioneros adventistas hicieron lo mismo, vivieron el Evangelio con sacrificio personal. ¿Nosotros deberíamos hacer menos? Esta pregunta no busca culpa, sino reflexión. Nos invita a pensar, ¿estamos ofreciendo a Dios solo lo que nos sobra? ¿Vivimos nuestra fe con comodidad o con entrega?
Nuestra vida refleja un sacrificio vivo o un cristianismo pasivo. El llamado no es necesario morir por Cristo, sino a vivir plenamente para Él, con la misma pasión, con el mismo compromiso y el desprendimiento. Tal vez no se nos pida derramar nuestra vida en una libación literal, pero sí entregársela cada día en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en el servicio y en nuestro testimonio. La pregunta sigue vigente. Si ellos dieron todo, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar? La otra pregunta nos dice, reflexionemos acerca de lo que significa para ti, para mí, ser un sacrificio vivo. ¿Cuánto te sacrificas por el reino de Dios? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo? Esto nos invita a mirar con honestidad delante de Dios, no para condenarnos, sino para dejarnos transformar. ¿Qué significa para mí ser un sacrificio vivo? Ser un sacrificio vivo no es hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino vivir cada día con una entrega consciente a Dios. Significa permitir que Él gobierne mis decisiones, mis prioridades, mi tiempo, mis recursos y aún mis planes personales. No solo servir cuando me es cómodo, sino obedecer aún cuando me cueste. ¿Cuánto me sacrifico por el reino de Dios? Al yo hacerme esta pregunta, descubro que muchas veces estoy dispuesta a servir como hasta cierto límite. Entrego mi tiempo, pero solo cuando no me interfiere con mis comodidades. Quiero bendición, pero a veces evito el sacrificio. Esto nos revela que mi entrega puede ser sincera, pero no siempre completa. ¿Qué dice mi respuesta acerca de mí mismo? Mis respuestas me muestran cuánto yo confío realmente en Dios, qué lugar ocupa Él en mi vida. Si mi fe es solo teoría o verdaderamente práctica, también me recuerda que ser sacrificio vivo es un proceso, no es un logro instantáneo. Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto a rendirse cada día. Tal vez no se nos pida morir por Cristo, pero sí vivir para Él. Morir al ego, a la comodidad, al orgullo, a la autosuficiencia. Cada renuncia por amor a Dios es una ofrenda que Él recibe con agrado. Este repaso no termina en culpa, sino en teniendo una oración sincera. Padre, enséñeme a entregarme más plenamente a usted. Mis queridas familias en Cristo, al nosotros concluir este repaso, quedémonos con una verdad que es sencilla, pero que es bien desafiante. Dios no nos llama a admirar el sacrificio, sino a vivirlo. El sacrificio vivo, no se expresa solo en palabras bonitas o en buenos deseos, sino en tener una vida que decida ponerse al servicio del reino de Dios aquí y ahora. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la obra del Señor. No todos predicamos desde un púlpito, pero todos podemos servir en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro vecindario, con una palabra de ánimo, con tiempo, con oración, con un estudio bíblico, con un corazón dispuesto. Dios no nos pide lo que no tenemos, nos pide lo que somos. El llamado es personal. No es para alguien más comprometido ni para cuando tengamos más tiempo. Es para mí, es para ti. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que le digan, aquí estoy, use mi vida. Quizá no nos pida derramar nuestra vida en una libación literal, pero sí entregársela día a día con fidelidad y con amor. Que al salir de esta lección no solo tengamos más conocimiento, sino que podamos tener una decisión clara de ser parte activa de la obra de Dios, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Ahí es donde nuestra fe deja de ser teoría y se convierte en un testimonio. Amén.
Así es, mis queridos, ser parte activo de la obra de Dios implica vivir cada día con una entrega constante, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No se trata solo de lo que nosotros hacemos, sino de cómo vivimos con un corazón dispuesto, una fe que actúa y un compromiso real con el servicio. Cuando nosotros nos entregamos así, Dios nos usa nuestra vida para bendecir a otro y para glorificar su nombre. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que hoy nos ha recordado que nuestra vida cristiana es una entrega diaria. Gracias por el ejemplo de Cristo y por el llamado a ofrecerle nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a usted. Ayúdenos a no conformarnos con este mundo, sino a ser transformados por su Espíritu Santo, para que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo de su amor. Que al salir de este repaso, cada uno de nosotros vaya con un compromiso de trabajar en su obra y de glorificarlo en todo lo que hagamos. Bendiga este día y todo lo que hagamos en él, que cada palabra, cada acción, cada pensamiento sean agradables a su corazón y que podamos ser verdadero sacrificio vivo para su gloria. Se lo pedimos confiando en su gracia y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, recuerden que su cita sigue siendo mañana. Vean el repaso de hoy, pero regresen mañana. Que pasen un feliz día. Dios les bendiga. Recuerden, nos vemos mañana.